Bien, esto ya lo habíamos visto, ¿ok? Esto vamos a pasar. Acá está. Bien, ¿quiénes van a estimular la producción de ACTH o cortisol? Estímulos. Si el cortisol baja, y hemos dicho, si el cortisol baja, entonces va a producir un feedback positivo. Va a estimular la secreción tanto a nivel hipotalámico como hipofisial. La transición del sueño a la vigilia también estimula la secreción de cortisol. El estrés, ya hemos hablado también de esto, el ACTH, el cortisol con las catecolaminas y la hormona de crecimiento son hormonas de estrés. La hipoglicemia también estimulará porque el cortisol es una hormona hiperglicemiante. Cirugía, traumatismos que en última instancia son estrés, ¿no? Van a estimular la secreción de cortisol. Trastornos psiquiátricos, la hormona antidiurética, agonistas alfa-adrenérgicos y beta en general, ¿no? La descarga adrenérgica estimula la secreción de cortisol y la serotonina. ¿Quiénes la inhiben? Cuando hay mucho cortisol, viene el feedback negativo, tal como se ve aquí en la gráfica, ¿no? Una retroalimentación negativa. Los opioides y la somatostatina. Hay una molécula en la hipófisis, la proopiomelanocortina. Esta molécula es muy importante porque va a origen a, es una molécula muy grande que da origen a varias hormonas. Ahí está la ACTH, que es una hormona hipofisiaria, la lipotropina, la beta-endorfina, que también son hipofisiarias, y otras hormonas pequeños fragmentos que no tienen importancia clínica. Esta ACTH, ¿no? A su vez, va a dar origen a en tejidos que no necesariamente son la hipófisis, en otros tejidos, va a dar origen a esta hormona, la MSH, hormona estimulante de los melanocitos, que en la piel, miren ustedes, va a estimular la secreción de melanina. Va a también participar en la respuesta inmune y también inhibe o disminuye el apetito, disminuye el ingreso de alimentos, ¿no? Pero su efecto más importante es la síntesis de melanina en la piel, es decir, es el que nos da el color de la piel. Entonces, tanto la ACTH como la MSH, hormona estimulante de los melanocitos, y la hormona corticotropina, ACTH, ¿no? Vienen de un mismo precursor común, que es la propiomelanocortina. Entonces, cada vez que aumenta CTH, va a aumentar también la MCH. Por ejemplo, regreso al gráfico anterior. ¿Qué pasa si yo tengo una insuficiencia suprarrenal primaria? Por algún motivo mi corteza suprarrenal no produce cortisol. Entonces, al no haber cortisol, se ejerce un feedback positivo, estimulatorio sobre el hipotálamo y sobre el hipófisis. Entonces el hipotálamo va a producir hormona liberadora de corticotropina y a su vez va a incrementar la ACTH. Entonces la ACTH se incrementa. Pero para que se incremente ACTH, tiene que aumentar la propiomelanocortina. Y al aumentar la propiomelanocortina, va a aumentar también ACTH y también va a aumentar la MCH, esta otra hormona. Entonces, cada vez que aumenta la CTH, aumenta la MSH. Entonces, por ejemplo, en la insuficiencia suprarrenal primaria, en el cual la corteza suprarrenal no produce cortisol, vamos a tener como respuesta un incremento de la CTH y un incremento de la MSH. ¿Qué cosa va a hacer entonces esa hormona estimulante de los melanocitos? Va a producir hiperpigmentación. Entonces, el paciente con insuficiencia suprarrenal primaria va a venir hiperpigmentado, ¿no? Sobre todo las zonas expuestas al sol, la cara, ¿no? Los brazos. Las cicatrices también se hiperpigmentan, en mujeres la areola mamaria, las mucosas, ¿no? Rectal, vaginal se hiperpigmentan. Entonces, una forma clínica de diferenciar
una insuficiencia suprarrenal primaria de una secundaria. En una primaria aumenta CTH, aumenta MSH, por lo tanto hay hiperpigmentación. Pero en una secundaria en el cual se afecta la hipófisis por un tumor, por ejemplo, y no se produce ACTH, entonces no se incrementa ACTH, más bien desciende. Por lo tanto, tampoco habrá pues MSH. Entonces, en una insuficiencia suprarrenal secundaria jamás habrá hiperpigmentación. Entonces, miren, ya tenemos un dato de cómo poder reconocer una insuficiencia suprarrenal primaria y una secundaria. La primaria se hiperpigmenta, la secundaria no se hiperpigmenta, porque no hay incremento de la MSH. ¿Está claro esto? Miren, esta es una explicación fisiológica que nos ayuda para poder distinguir la clínica entre una insuficiencia suprarrenal primaria y secundaria. En la primaria habrá hiperpigmentación porque aumenta CTH y aumenta también la MSH, hormona estimulante de los melanocitos. En cambio, en una secundaria donde la ACTH falla, no hay ACTH tampoco, habrá MSH, por lo tanto no va a haber hiper. Ahí está el efecto de los corticoides, participa en la lipólisis, degradación de las grasas, proteólisis, que también va a facilitar la gluconeogénesis. Finalmente, todo esto produce aumento de la glucosa en sangre. Efecto de los glucocorticoides. Disminuye la utilización de la glucosa, ¿no? Disminuye la captación de la glucosa por los tejidos y por lo tanto nos dará hipoglicemia. Disminuye la sensibilidad a la insulina, o dicho de otra manera, aumenta la resistencia a la insulina. También va a contribuir a la hipoglicemia. Miren, ya tenemos dos factores por el cual la glucosa aumenta en sangre en un paciente, en los pacientes con corticoides. O ¿por qué los corticoides aumentan la glucosa? Porque aumentan o disminuyen la utilización de la glucosa por los tejidos o disminuyen la captación de la glucosa por los tejidos, disminuye la sensibilidad a la insulina o aumenta la resistencia a la insulina. Y este tercer factor, ¿no? La gluconeogénesis, la formación de glucógeno y por ende de glucosa a partir de aminoácidos. Es las tres formas por las cuales los corticoides producen hiperglicemia. Estos tres mecanismos. Aparte de ello, va a producir aumento de la proteólisis, que va a facilitar la gluconeogénesis, aumento de la lipólisis, que nos da la energía necesaria para todos estos procesos metabólicos, inhibe la respuesta inmune. Esto es muy importante. Cuando uno da como ya como tratamiento los corticoides, los podemos utilizar como efecto antiinflamatorio o también como efecto inmunosupresor, ¿no? Cuando ya están en exceso los glucocorticoides, tienen ese efecto de inhibir la respuesta inmune, producir inmunosupresión. Aumenta la sensibilidad vascular a las catecolaminas, producen inhibición de la formación de hueso. Es decir, van a inhibir a los osteoblastos, ya no va a generar nueva matriz ósea. Por lo tanto, ¿quién va a ejercer efecto? Ya no los osteoblastos, sino los osteoclastos. ¿Y cuál es la función de los osteoclastos? Producir reabsorción ósea. Es decir, van a descalcificar el hueso. Entonces, lo que nos va a llevar los corticoides a largo tiempo es a una osteopenia o a una osteoporosis por este fenómeno de inhibición de formación de hueso. Y ese es un caso patológico porque ya estoy recibiendo corticoides en exceso, pero si yo tengo los corticoides que normalmente produce mi corteza suprarrenal, pues entra en todo un equilibrio y no me va a llevar a osteoporosis. El problema es cuando mis corticoides se incrementan, porque tengo un tumor de la corteza que produce cortisol o porque de repente yo estoy tomando pastillas, por ejemplo, tengo una artritis reumatoidea
Y para manejar mi artritis reumatoidea me dan prednisona, un corticoide. Entonces la cantidad de cortisol va a incrementar producto de esa prednisona. Entonces ahí sí ya este proceso de inhibición de la formación del hueso se va a hacer más exagerado, de tal manera que ya me va a llevar a osteopenia o osteoporosis. Aumenta el filtrado glomerular. Entonces, en los pacientes con exceso de glucocorticoides, o exógenos endógenos, endógeno me refiero a un tumor productor de glucocorticoides, y exógenos me refiero al uso de fármacos de contenido, con contenido corticoide, ¿no? Entonces, cuando hay exceso de corticoides, va a aumentar el filtrado glomerular, lo cual se va a expresar en una poliuria, ¿no? Voy a llamar más de 3 o 4 litros en 24 horas. Puede darnos entonces el exceso de corticoides una poliuria. Disminuye el sueño REM. Efecto antiinflamatorio del cortisol. Dice, estimula la lipocortina y esta lipocortina es que va a producir disminución de la fosfolipasa A2 y esta a su vez, ¿no?, va a disminuir las prostaglandinas y leucotrienas. Son sustancias que participan pues en los fenómenos inflamatorios. También va a inhibir la producción de interleuquina 2 y la proliferación de linfocitos T. Aumenta la liberación de histamina y serotonina en las células cebadas y plaquetas. Esto ya lo hemos visto, el efecto de los mineralocorticoides aumenta la reabsorción de sodio, aumenta la secreción de potasio y aumenta la secreción del ion hidrógeno. ¿Ok? Entonces veamos, si tenemos una deficiencia de mineralocorticoides, no tengo aldosterona, entonces no absorbo sodio. Por lo tanto, si no reabsorbo el sodio, voy a perder sodio en la orina, entonces voy a hacer hiponatremia. No voy a poder eliminar el potasio porque no tengo aldosterona, entonces voy a hacer hipercalemia. No voy a poder secretar el ion hidrogenión en la orina, entonces retengo ion hidrogenión. Entonces, ¿qué voy a hacer? Acidosis metabólica. Entonces, por eso es que cuando hay hipercalemia, siempre habrá acidosis metabólica. Al revés también se cumple esto, ¿no? Cuando hay acidosis metabólica, la acidosis metabólica produce hipercalemia. O su efecto contrario, si tengo hipocalemia, también voy a hacer alcalosis metabólica. Pero ahora, si el trastorno primario es la alcalosis metabólica, como resultado también me puede dar hipocalemia. ¿Ok? Entonces, tengan presente, esto se llama intercambio iónico, ¿no? Potasio, ion, hidrogenión, ¿no? Entonces, siempre que hay hipercalemia, puedo encontrar acidosis metabólica y siempre que hay hipocalemia, puedo encontrar alcalosis metabólica. Y eso puede darse tanto por la deficiencia como por la hiperproducción de mineralocorticoides. Analicemos, por ejemplo, si hay un incremento de la aldosterona. Si hay un incremento de la aldosterona, voy a reabsorber exageradamente sodio y voy a hacer hipernatremia. Voy a eliminar exageradamente potasio, entonces voy a hacer hipocalemia. Y voy a también, por lo tanto, si hago hipocalemia, voy a eliminar el ion hidrogenión. Pierdo ion hidrogenión, entonces me da alcalosis metabólica. ¿Ves? Entonces, toda hipocalemia me da alcalosis metabólica y toda hipercalemia acidosis metabólica. Eso siempre se cumple. Habíamos dicho que las hormonas sexuales producidas por las suprarrenales, los andrógenos suprarrenales, ¿no? Su efecto es mínimo en comparación a los andrógenos producidos por las gonas, ¿no? Definitivamente, las gonas son las principales fuentes de hormonas sexuales. Así que cuando hay alguna alteración a nivel de las suprarrenales, ¿no?, en cuanto a deficiencia, no, clínicamente no se va a expresar porque las gónadas cumplen esa función.
pero sí se puede expresar cuando hay efecto por hiperfunción, es decir, si por algún motivo se incrementan estos andrógenos suprarrenales. Si por algún motivo los andrógenos suprarrenales se incrementan, entonces ahí sí va a haber, ¿no? Manifestaciones clínicas, porque ya tengo una producción normal que me da las gónadas. A eso voy a incrementar una producción exagerada de la corteza, ahí sí va a haber clínica. Cuando es por deficiencia no hay problemas, ¿no? Porque la suple las gónadas. Pero cuando es por hiperfunción de la corteza, aumenta la producción de andrógenos, ahí sí voy a tener problemas de sobreproducción de hormonas sexuales, ¿no? Como el caso que le explicaba la hiperplasia suprarrenal congénita, ¿no? Voy a retroceder a que se me entienda eso. Aquí, en el caso de la insuficiencia suprarrenal congénita, o bien no producía 21 beta hidroxilasa o bien no producía la 11 beta hidroxilasa. Por lo tanto, no producía cortisol ni aldosterona. ¿Qué nos produciría? Insuficiencia suprarrenal. Pero como no produce estas o como se bloquean estas dos vías, toda la vía metabólica se desvía a la formación de andrógenos, ¿ok? Andrógenos, testosterona. Entonces, en el caso de que el recién nacido sea un varón, va a producir pues hipercrecimiento de los genitales externos. En caso el sexo sea una mujer y tiene este problema de hiperplasia suprarrenal congénita, va a producir genitales ambiguos, ¿no? Ambiguos. Es una mujercita, pero sus labios mayores van a aparecer testículos. El clítoris va a aparecer pene. ¿Ok? Entonces el cuadro que vemos en una hiperplasia suprarrenal congénita es insuficiencia suprarrenal más alteraciones de los órganos sexuales secundarios, dependiendo si es hombre o mujer. Si es mujer, produce genitales ambiguos. ¿Ok? Entonces, esa sobreproducción de hormonas sexuales por la corteza suprarrenal sí va a dar clínica, pero más no la hipofunción. Entonces, cuando aumentan los efectos de los andrógenos suprarrenales, pues aumenta el crecimiento del vello púbico, axilar, aumenta el alivio, todos son los efectos de los andrógenos, ¿no? Y en hombres, el mismo efecto que la testosterona. Bien, ahora vamos a ver la médula, que es la encargada de producir los mineralocorticos, ¿no? Y vamos a repasar un poquito esto que ya lo han visto también en la parte de neuro, ¿no? Que es el sistema simpático y parasimpático, ¿no? Entonces nosotros tenemos dos grandes sistemas, el sistema nervioso autónomo, dado por el simpático y parasimpático, y el sistema somático. ¿No? El sistema somático, lo que está inervando son los músculos esqueléticos, es decir, los músculos voluntarios, por el cual podemos mover las extremidades, ¿no? A voluntad. Eso está mediado por un neurotransmisor, la acetilcolina, que va a actuar sobre receptores musculares de tipo nicotina. ¿Sí? Pero esos son los esqueléticos, músculos que obedecen a la voluntad. En cambio, el simpático y parasimpático son sistemas autónomos, no obedecen a la voluntad. ¿Ok? Entonces, el sistema simpático está regulado, la parte final, sobre todo postganglionar, por las catecolaminas, la noradrenalina y la adrenalina, que van a actuar sobre receptores que se encuentran ya sea en músculo liso o en glándulas, que puede ser alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. Excepcionalmente, el sistema simpático, solamente cuando se trata de las glándulas sudoríparas, solamente en este caso de las glándulas sudoríparas, actúan a través de la acetilcolina, ¿no? Sobre receptores glándulas sudoríparas que son de tipo muscarino. Esa es la excepción. La regla es que todo el sistema nervioso simpático autonómico, su mediador, ¿no? Su neurotransmisor mediador es las catecolaminas, adrenalina y noradrenalina. En cambio,
del parasimpático, su neurotransmisor final o mediador es la acetilcolina, que también va a actuar sobre receptores de músculo liso y de glándulas de tipo muscarina. ¿Sí? Entonces el simpático mediado por las catecolaminas y el parasimpático mediado por la acetilcolina. ¿Quién produce las catecolaminas? Ya lo hemos visto. Produce la médula suprarrenal. En el 80% produce adrenalina y un 20% no adrenalina. ¿Quién va a estimular la producción de estas catecolaminas? ¿No? Miren, este efecto, esta es la neurona que viene del sistema nervioso central hasta los ganglios y esta neurona preganglionar está mediada por acetilcolina. Luego, ya en la médula suprarrenal, ¿no? Directamente entra en la circulación, aquí no hay una neurona postganglionar, no hay, directamente entra en la circulación la adrenalina y noradrenalina, que van a actuar en los diferentes receptores de músculo lisos y glandular. Okay. La diferencia entre el simpático y el parasimpático, ¿okay? El parasimpático, las neuronas postganglionares son muy cortitas, ¿no? Que están pegados casi al órgano efector. Por ejemplo, en el caso de la médula suprarrenal, ¿no? El postganglionar no existe, ¿no? Directo van a la sangre. En cambio, el simpático, la neurona postganglionar es sumamente larga, va desde los ganglios parasimpáticos que están a ambos lados de la columna vertebral hasta el órgano efector. Entonces, esa neurona postganglionar es sumamente larga hasta el órgano efector. Esa es otra diferencia entre el simpático y parasimpático. Ambos tienen generalmente efectos contrarios. Bien, entonces, acá tenemos los receptores adrenérgicos, dos tipos, alfa y beta, y cada uno con sus subtipos alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2. Alfa 1, ¿no? ¿Dónde se encuentra? En el músculo liso vascular, en la piel, en el riñón y en las vísceras, es plácnico, en todas las vísceras. Músculo liso vascular. ¿Ok? O sea, eso generalmente está en el músculo de las vísceras, ¿no? De todas las vísceras, el músculo liso que está de los vasos sanguíneos que están irrigando las vísceras, alfa 1. Pero, por ejemplo, hay músculos lisos vasculares también, pero del músculo esquelético, de nuestros músculos que son voluntarios. Esos tienen receptores no alfa 1, sino beta 2. Entonces, los vasos de los músculos esqueléticos tienen receptores beta 2. En cambio, los vasos de los músculos eh, o de los vasos de los diferentes órganos internos que tenemos, básicamente está dado por alfa 1. Alfa 1 también hay a nivel de los esfínteres del tracto gastrointestinal. Esfínteres, ¿eh? Pero si es la pared del tubo intestinal, la pared, no los esfínteres, es alfa 2. Entonces, receptores alfa 2 están en toda la pared del tubo digestivo, esófago, intestino delgado, intestino grave. En cambio, cuando hablamos de esfínteres, esfínter esofágico inferior, eh, eh, el píloro, ¿no? Que son esfínteres, esos van a tener receptores alfa 1. El esfínter de la vejiga, solo esfínter, tipo alfa 1. ¿Ok? Pero si es pared de la vejiga, ya no el esfínter de la vejiga, sino la pared, es beta 2, pared de vejiga, beta 2. Alfa 2 están en todas las paredes del tracto gastrointestinal. Beta 1, corazón, glándulas salivales, tejido adiposo. Beta 2, aparte de la pared del tracto gastrointestinal, también está en la pared de la vejiga y bronquios, ¿no? En el aparato respiratorio alto, ¿no? Bronquios y bronquiolos.
El receptor alfa 1, ¿no? Actúa como mediador, tiene al fosfatidil inositol a través de la fosfolipasa C. En cambio, el alfa 2, beta 1 y beta 2, ¿no? Su mecanismo de acción es a través de la adenilciclasa. En cambio, el alfa 1 es fosfolipasa C, y en cambio el resto de los receptores adrenérgicos son vía la adenilciclasa. Bien, mira, acá está lo que hablábamos, receptores alfa 1 activan a la fosfolipasa C y los otros receptores adrenérgicos alfa 2, beta 1 y beta 2 activan a la adenilciclasa. La noradrenalina estimula principalmente a los receptores alfa. Estimula a los dos, alfa y beta, pero 99% principalmente a los receptores alfa. En cambio, la adrenalina estimula alfa y beta, pero por igual, de la misma manera, con la misma intensidad, la adrenalina está activando los receptores alfa y beta. En cambio, la noradrenalina, ¿no? Básicamente, principalmente a receptores alfa. Algo a receptores beta, pero principalmente a receptores alfa. ¿Esto qué importancia tiene? Miren, la adrenalina produce una mayor activación cardíaca que la noradrenalina por su efecto sobre los receptores beta. Como la adrenalina participa tanto en alfa como en beta, y de la misma manera va a estimular al corazón mejor, porque el corazón, como hemos visto, tiene receptores beta, ¿no? Beta 2. La noradrenalina causa mayor vasoconstricción en los músculos que la adrenalina. Miren, la noradrenalina causa mayor vasoconstricción en los músculos que la adrenalina. Y yo le decía, ¿qué importancia tiene que la noradrenalina estimule a receptores alfa y que la adrenalina actúe sobre receptores alfa y beta por igual? Cuando usamos, por ejemplo, un paciente con shock séptico, hipotensión arterial, no damos fluidos, pero no logramos controlar la hipotensión arterial, entonces vamos a dar adrenérgicos o simpático miméticos o llamado también inotrópicos para aumentar la presión arterial. Entonces, ¿qué vamos a usar? Vamos a usar noradrenalina o adrenalina. Los dos nos pueden levantar la presión arterial, pero hay que ver quién de los dos tiene menos efecto de vasoconstricción en piel o periférico, en vasos periféricos. ¿Por qué? ¿Qué vamos a tener como efecto? Si yo cada vez voy aumentando la dosis de las catecolaminas, ya sea noradrenalina y adrenalina, voy a producir vasoconstricción a todo nivel. Y esa vasoconstricción a nivel de extremidades, ¿no? Me puede llevar a una isquemia y necrosis. Entonces, por eso habrán escuchado a veces en la televisión que sale, ¿no? Paciente que ingresa con un cuadro de infección y sale amputado. No es que han hecho mala praxis, ¿no? Mal manejo médico, sino es uno de los efectos adversos que tienen las catecolaminas cuando lo uso pues a dosis altas. Y por eso se va titulando las catecolaminas, voy aumentando progresivamente, ¿no? Pero en ese aumentar de la dosis, a veces lleva dosis altas porque el paciente no responde, porque también si no le doy, el paciente se va a morir, ¿no? Entonces hay riesgo-beneficio, tengo que seguir dando. Sobrevive, pero de repente amputado, pero está sobreviviendo. Entonces, ese es el riesgo que tiene el uso de las catecolaminas, por ese efecto vasoconstrictor que hemos visto. Acá, por ejemplo, aquí, ¿no? Músculo liso vascular, ¿no? Piel esplácnico, contrae, ¿no? Vasoconstricción. Y eso es lo que van a hacer las catecolaminas, van a producir vasoconstricción.
tanto en el músculo liso vascular esplácnico, vísceras, como en el esquelético, ¿no? Ambos están, ¿no?, inervados o tienen receptores alfa 1, ¿no? Alfa 1, ¿ok? Los bronquios, miren, los bronquiolos tienen receptores beta 2 y la acción simpática lo que produce es, ¿no?, broncodilatación. Los simpáticos miméticos producen broncodilatación. A nivel del corazón, ¿no?, tenemos beta 1, su estímulo simpático va a producir incremento de la frecuencia cardíaca, taquicardia, va a aumentar la contracción la conducción a nivel del nódulo auriculoventricular y aumenta la contracción también, ¿no? Este efecto se llama efecto inotrópico positivo, aumenta la fuerza de contracción. A este efecto, aumentar la frecuencia cardíaca se denomina efecto cronotropo conocido, aumenta la frecuencia cardíaca. En cambio, el parasimpático hace lo contrario, ¿no? Disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye la fuerza de contracción. Y esto lo hemos visto ya a nivel de músculo liso, ¿no? Produce vasoconstricción y esa vasoconstricción finalmente puede llevarme, ¿no?, a isquemia. En el tracto gastrointestinal, veamos, músculo liso de esfínteres, alfa 1 produce cierre de los esfínteres, contracción de los esfínteres. La secreción salival está mediado por beta 1, o sea, la estimulación simpática produce aumento de la secreción salival, pero también miren aquí, en este caso, la inervación parasimpática produce el mismo efecto, ¿ya? Eso es algo contradictorio, pero es la excepción a la regla, ¿no? Tanto a nivel de las glándulas salivales, de la secreción salival, la inervación simpática y parasimpática tienen el mismo efecto de aumentar la secreción de la saliva, ¿no? No siempre hay este efecto contrario, pero en la mayoría de casos sí, ¿no? La secreción del ácido gástrico parasimpático aumenta la secreción pancreática parasimpática. En la vejiga, el músculo de la vejiga está inervado por receptores beta 2, produce relajación, ¿no? Y el parasimpático produce contracción de la pared de la vejiga, ¿ok? En cambio, el esfínter de la vejiga está inervado por el alfa 1 y cuando hay estímulo simpático, pues, se produce contracción o cierre del esfínter y cuando hay estímulo parasimpático hay relajación del esfínter, ¿ok? Efectos contrarios. Muy bien. Entonces decíamos que la noradrenalina causa mayor vasoconstricción en los músculos que la adrenalina. Entonces hay que tener mucho cuidado, pues, el uso de la noradrenalina, ¿no? Más que la adrenalina, porque nos puede producir mayor isquemia que la adrenalina, ¿no? Ambos tienen la posibilidad de producir isquemia y que el paciente termine en amputación, ¿no? Pero más con la noradrenalina. Pero dicho de paso, la adrenalina nos va a ayudar más rápido a levantar la presión porque produce más vasoconstricción, ¿no? Entonces de ahí hay que evaluar riesgo-beneficio, ¿no? La adrenalina aumenta el metabolismo intestinal unas 5 a 10 veces más que la noradrenalina. Acá está el efecto de la noradrenalina, ¿ok? Actúa sobre receptores alfa 1 y estos a su vez van a actuar sobre la proteína G. Entonces, cuando se une la noradrenalina a su receptor, ¿no?, va a producir un cambio en la proteína G, de tal manera que va a transformar a esta guanosin difosfato en guanosin trifosfato, la cual va a activar a la fosfolipasa C y finalmente activa la proteína quinasa C, que va a producir, pues, los efectos de las acciones fisiológicas. Eso es en el receptor alfa 1. El resto de los receptores alfa 2, beta 1 y beta 2 actúan a través de la
adenilciclasa, ¿no? Adenilciclasa. La adenilciclasa es lo mismo, la noradrenalina actúa con receptor beta y va a transformar la GDP en GTP y esta GTP va a estimular a la adenilciclasa, ¿no? Y la adenilciclasa va a estimular el cambio del adenosín trifosfato a adenosín monofosfato, el AMP cíclico, ¿no? Este AMP cíclico es que va a mediar las diferentes acciones fisiológicas de la noradrenalina. Esto ya lo hemos visto. En ojo, por ejemplo, miren, en el ojo, en el iris del músculo radial, está inervado por los receptores alfa 1 que producen dilatación de la pupila, midriasis. ¿Okay? En el efecto parasimpático sería miosis. En la piel, ¿no? En la piel, en las glándulas sudoríparas, ¿no? Receptores alfa aumentan la secreción. Eh, en el músculo pilomotor hay receptores alfa, producen contracción de ese músculo pilomotor, por eso que cuando hace frío, ¿no? Se contraen estos músculos y aparece la piel de gallina o carne de gallina, ¿no? En el hígado hay tanto receptores alfa como beta 2 que estimulan la gluconeogénesis y la glucogenólisis. En el tejido adiposo la lipólisis y en el riñón la secreción de renina. Entonces, la respuesta al estrés está mediado por el sistema nervioso simpático, autónomo. O sea, no depende de nuestra voluntad, ¿no? Ya hemos dicho, el estrés puede ser cualquier situación estresante, un acto quirúrgico, el paciente cuando se realiza un procedimiento, una endoscopia digestiva alta, se va a realizar un cateterismo cardíaco, etc., ¿no? Todo eso implica un estrés. Entonces, todo ese estrés es manejado por el sistema nervioso simpático. Este, en realidad, es una forma de respuesta primitiva del organismo, ¿no? Todos los animales también, ¿no? Este respuesta al estrés es regulado por el simpático. Entonces, es una respuesta muy primitiva que no solamente está en el humano, sino también está en los animales. Y en los animales, básicamente, se activa el sistema nervioso simpático ante el estrés, ¿no? Y en los animales básicamente existe el estrés, pues, de no ser depredado, ¿no? Tiene que escaparse ante un evidente riesgo de muerte, ¿no? O ser depredado. Entonces ahí se activa todo el sistema nervioso simpático. ¿Qué va a producirse? Por ejemplo, incremento de la presión arterial. ¿Por qué ese paciente va a entrar, el paciente o el animal va a hacer taquicardia? Entonces va a aumentar la presión arterial. Va a aumentar el flujo sanguíneo en músculos y disminuye en otros órganos. Y esto se ve en los animales, porque tienen que escapar, ¿no? De sus agresores y lo tanto el flujo sanguíneo que llega a los músculos que tiene que ser abundante para que el músculo no entre en fatiga, ¿no? Y pueda responder. Aumenta la tasa de metabolismo, lo mismo, ¿no? Ante un estrés necesitamos aumentar nuestro metabolismo celular para obtener mayor energía, aumentar la glucosa en la sangre, que la vamos a necesitar porque todos nuestros procesos metabólicos están acelerados, va a aumentar la glicólisis hepática y muscular, ¿no? ¿Qué cosa es glicólisis? Es la degradación del glucógeno hasta glucosa. ¿Por qué? Porque necesitamos energía. El proceso de glicólisis nos da energía. Va a haber aumento de la fuerza muscular, aumento de la actividad mental. En ese momento, ¿no? La actividad mental se incrementa y también aumenta la velocidad de coagulación sanguínea, ¿no? Toda esta respuesta es mediado por el sistema nervioso simpático autonómico y básicamente mediado por las hormonas de estrés, ¿no? Catecolaminas, adrenalina y noradrenalina. Bien, no sé si hay alguna pregunta en el chat. No hay